19 de julio del año 64 de nuestra era, ocurrió un incendio en el centro de la ciudad de Roma. El incendio ardió por 3 o 4 días y después pareció cesar, pero sorpresivamente se extendió por otros 10 días más. El rumor se corrió que mientras Roma ardía, el emperador romano Nerón tocaba el arpa y cantaba de alegría, porque esa oportunidad era la que él estaba esperando para poder llevar a cabo sus planes de reconstrucción del centro de la ciudad. Desde luego el rumor se esparció rápidamente y se empezó a decir que el emperador había sido el responsable del incendio. Como Nerón no iba a tener nada de eso, decidió buscar un chivo expiatorio y encontró un grupo en particular que era odiado por la comunidad, que encajaba perfectamente el objetivo. A ese grupo se le conocía por sus orgías, que se llamaban festivales de amor. Se les conocía por su canibalismo, porque comían y bebían sangre de un cierto Cristo. Y se conocían como grupos rebeldes al imperio porque decían que había otro Señor y que un día el universo iba a arder en llamas. Así que fue muy fácil echarle la culpa a los cristianos y así comenzaron los 250 años de persecución de la iglesia, durante los cuales la iglesia cristiana ha crecido más rápidamente que en los otros 1500 años de historia. Durante ese tiempo, el apóstol Pedro vivía en la ciudad de Roma y al darse cuenta de que los cristianos estaban siendo apresados y los estaban atando con cuerdas y cubriéndolos de chapopote para después prenderle fuego a sus cuerpos vivos y ser utilizados como antorchas vivientes en el jardín del palacio de Nerón. Pedro inmediatamente vio ese tipo de sufrimiento esparcirse a lo largo y ancho del Imperio Romano. Y por esa razón el apóstol escribió la carta que conocemos hoy como la primera epístola de San Pedro. Es una epístola escrita para prevenir a los cristianos en la dispersión, la diáspora, de lo que les iba a sobrevenir. El apóstol Pedro escribió en esa carta que el sufrimiento es normal para los cristianos. Y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y aquí cuando Pedro dice que no se sorprendan de el fuego que los ha sobrevenido, es literal. Ese fuego de prueba era el hecho de que Nerón les prendía fuego. Y aquí quiero enfatizar que los cristianos sufren y es normal que lo hagan. La condición normal de los cristianos en este mundo es el sufrimiento. Y por eso es preciso que nos llenemos la cabeza con la narrativa bíblica acerca de este tema, para que luego no nos tome por sorpresa cuando el mundo nos obliga a retroceder, o cuando me refiero en un sentido no moral, sino en un sentido quizá físico, y a tomar una perspectiva diferente a lo que ellos nos están empujando a hacer. A retroceder en términos de lo que ellos nos están empujando a hacer. La sociedad por naturaleza nos empuja a hacer ciertas cosas que están en directa oposición al Evangelio. Y en los días del apóstol Pedro y más adelante en los días del apóstol Juan, había un día en particular en el que cada ciudadano del Imperio Romano tenía que presentarse ante un busto de César y quemar una poca de incienso en el altar y decir César, alzar su mano y decir César es Señor. Un día al año que se conocía como el Día del Señor. En muchas traducciones de la Escritura, el Día del Señor, por ejemplo en el libro del Apocalipsis, cuando Juan dice estaba en el Espíritu en el Día del Señor, lo traducen como domingo.
pero no es esa la traducción correcta. El día del Señor en el Apocalipsis es ese día del año en el que toda la población romana se tenía que presentar para jurarle adoración y lealtad a un ser humano. Los cristianos, por supuesto, se negaban a hacerlo a costa de perder sus vidas. Es por eso que debemos desarrollar nuestra intimidad con Jesús. Es por eso que debemos cultivar relaciones en el reino y tener amigos espirituales, porque así desarrollamos esa honestidad entre nosotros mismos que primero caracterizó al Señor. Jesús nos dijo honestamente que nos iban a odiar en todos los países del mundo, que nos iban a odiar así como el mundo lo odió a Él. Y no tenemos ninguna clase de excusa para engañar a los nuevos cristianos. Jesús nos prometió que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero también dijo, no se preocupen porque he vencido al mundo. Y hoy voy a decirles 5 cosas que tenemos que hacer para poder enfrentar efectivamente un tiempo de diferentes clases de persecución. Y esa es la primera. Debemos enseñar desde nuestros púlpitos que es normal para los cristianos sufrir. El apóstol Pablo comenzó su ministerio de una forma muy difícil. Cuando él comenzó a predicar, fue muy claro con sus creyentes. Y en el capítulo 14 del libro de los Hechos les dijo sin ningún tipo de tapujo, porque es necesario, porque debemos pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. ¿Y saben lo que significa una tribulación? La palabra tribulación viene de tribulum, que es un término en latín que designa una especie de cuadro de madera grueso, que es por lo tanto pesado, que en la parte de abajo tenía orificios que estaban diseñados para que apenas encajaran piedras en ellos, piedras previamente hechas puntiagudas, para que entonces pudieran atar con una cuerda ese cuadro a una mula o alguna bestia de carga que entonces iba a jalarla sobre el grano, para que al pasar ese tribulum encima del grano de trigo, dividiera el grano de lo demás y la semilla quedara separada de las impurezas del resto de la planta. Y a eso se refiere Pablo cuando dice que es necesario que suframos debajo de ese tribulum, porque así es como se sienten muchas persecuciones en nuestra vida, como si fuéramos ese grano que está siendo rascado y presurizado y lastimado y separado por rocas puntiagudas en las experiencias de nuestras vidas. También Juan dijo en su primera carta que sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo está en las manos del maligno. Porque debemos ser honestos con la gente. Si tu iglesia está utilizando cursos de preparación para nuevos conversos como el curso Alfa, siempre sugiero que agreguen un módulo acerca del tema del sufrimiento cristiano, para que sepan que si vas a seguir a Jesús, vas a tener una vida difícil. Muchos cursos no lo incluyen y de hecho ahorita el contenido original de ese curso no lo incluye, por eso siempre recomiendo que lo agreguen las iglesias. Pero para comenzar, y aquí les quiero decir que voy a hacer un poquito más de estudio bíblico, me gustaría hacer una breve caminata sobre los pasajes del Nuevo Testamento que hablan acerca del sufrimiento. Porque en el Nuevo Testamento existen más de 100 pasajes que se dedican al tema del sufrimiento cristiano. Cómo vivir en medio del sufrimiento, cómo prepararnos para el sufrimiento, y aquí están algunos de esos pasajes. Comenzamos desde el principio. En el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Noten aquí que Jesús no dijo si los persiguen, sino
cuando los persigan. Jesús no está dando la opción de que es posible que suceda, está afirmando que va a suceder y que cuando eso suceda se consideren bendecidos. O en Mateo 10, el mismo libro, un poquito más adelante, nos enseña que he aquí, dijo Jesús, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, a las autoridades, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y más adelante dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en este contexto, Jesús pronunció estas palabras cuando él había enviado a los discípulos de dos en dos a predicar el Evangelio. Cuando los envió como misioneros, les dijo, los van a azotar, los van a poner en prisión, los van a traicionar, los van a perseguir, pero no tengan miedo, porque lo único que pueden hacer es destruir sus cuerpos. Tengan el miedo a Dios, porque es peor desobedecer al Señor y sufrir en una segunda muerte que solamente padecer la primera muerte. Y a eso se refiere cuando habla de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No está hablando del diablo, está hablando de Dios. Y más adelante en Lucas dice, capítulo 9, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. El precio de la vida eterna es la muerte diaria. Y eso es a lo que se refería la cruz en aquellos días. Y más adelante tenemos en el libro de los Hechos, que más bien debería ser llamado el libro de las agonías de los apóstoles. Tenemos aquí a los apóstoles diciendo que primeramente la historia nos dice que fueron acusados de blasfemia por las autoridades religiosas, después fueron acusados por insurrección por las autoridades políticas y más adelante sufrieron una serie de persecuciones y de episodios dolorosos. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles está muy claro que su predicación, la de los primeros cristianos, incluía decir que había otro rey. Y eso, por supuesto, era traición al emperador en el antiguo imperio romano. Pero Jesús les había ordenado que le fueran sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús les ordenó que iban a ser testigos, utilizó una palabra en griego que se dice mártur. Ustedes serán mis mártires, porque ese era el significado original de la palabra mártur. Pero por supuesto no tardó mucho tiempo en cambiarse de testigo a una persona que muere por su fe. Porque para ser un testigo de Jesús en aquellos días, la probabilidad de morir era demasiado alta. Y más adelante encontramos en Filipenses que dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. A ustedes les es concedido. Regocíjense que son dignos, que se les está dando el honor de poder sufrir por el Señor y no solamente creer en Él. En el Nuevo Testamento, los apóstoles se regocijaban de que habían sido contados como dignos de poder sufrir por el Señor, como dice en el capítulo 5 de los Hechos. Los convertidos de Pablo en la ciudad de Filipos no estaban bajo ningún tipo de ilusión. Ellos habían visto al apóstol Pablo ser latigado, lo habían visto ser puesto en prisión. Para ellos el problema del sufrimiento cristiano no era problema. Era algo que el apóstol Pablo les había dicho que, que iba a suceder. O tomen, por ejemplo, en Corintios, segunda de los Corintios, que dice,
porque esta leve tribulación, este leve o breve momento que vas a estar debajo del tribulum, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí tenemos el contraste entre una tribulación momentánea contra un peso de gloria eterno. El valor de las dos es incalculablemente distinto. Y más adelante encontramos en la carta a Timoteo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, mira, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es así de sencillo. Si quieres, ni siquiera es si lo logras, es si quieres. Y más adelante en el libro de la carta a los Hebreos dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y aquí a lo que se refiere el apóstol Pablo es que en las circunstancias de los hebreos, los cristianos que habían abandonado el judaísmo y se habían incorporado a la iglesia, habían comenzado a perder dinero y a perder propiedades. Pero también en la misma carta, bueno, no fue Pablo el que la escribió necesariamente, de hecho por mi dinero yo creo que fue Bernabé, pero en esa carta dice también que no has resistido, a los cristianos no han resistido hasta la sangre, porque la carta a los hebreos fue escrita a los creyentes judíos que querían salir de la comunidad de la iglesia y reincorporarle a la seguridad que les brindaba la sinagoga, porque en aquellos años el judaísmo era considerada por los romanos como una religio lícita, una religión registrada, mientras que el cristianismo en estos años era una minoría perseguida, una religio ilícita, una religión ilícita. Y por lo tanto el autor de Hebreos está diciendo aquí, no regresen a su fe anterior, sigan corriendo la carrera. Y no es de sorprenderse que la carta de los Hebreos termina con una consejería práctica sobre darle hospitalidad a los cristianos y visitar a los que están en prisión. Y más interesantemente, en la misma carta a los Hebreos, en el célebre capítulo 11, que se le conoce como el Salón de la Fama de la Fe, dice, fueron estas personas que están en el Salón de la Fama de la Fe, dice acerca de ellas, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y aquí, por cierto, aserrados es una referencia directa al profeta Isaías. El profeta Isaías, después de muchos años de profetizar, profetizó bajo el reinado de un rey corrupto y malvado llamado Manasés. Y como castigo por sus profecías, Manasés ordenó que pusieran al profeta Isaías, ya un anciano muy mayor, dentro de un tronco y que aserraran el tronco por la mitad. Y a esa referencia de cómo murió el profeta Isaías es a la que se refiere el autor del libro de la carta a los Hebreos. Perdón. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. La fe no te da un Cadillac, te da una cueva donde vivir. Y siguiendo más adelante, para no retrasarme,
En la primera carta de Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en pruebas diversas. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí ya les comenté la clase anterior que en los primeros años de refinación del oro, la persona que lo derretía removía las impurezas de la superficie del oro derretido hasta que pudiera ver reflejada su misma cara en el oro refulgente. Y esa es de la misma manera en la que Dios está obrando con nuestras vidas para que un día Dios pueda ver su imagen reflejada en nuestras vidas cuando hayamos sido refinados a través de muchas pruebas y a través de diversas pruebas y aflicciones, como dice Pedro. Más aún, en el libro del Apocalipsis encontramos una exhortación, porque el libro del Apocalipsis es realmente un manual para mártires y que fue escrito para iglesias en un contexto de sufrimiento. Porque el libro del Apocalipsis no es un libro difícil, y más adelante vamos a tener clases acerca de ese libro. Es un libro que puedes entender mucho más fácilmente cuando estás sufriendo. Y yo pienso que parte de la razón por la que no entendemos o nos cuesta trabajo entender el libro es porque no estamos sufriendo. Y aquí uno de los mensajes primarios del libro del Apocalipsis es que la iglesia va a sufrir y que nos motiva a mantener nuestro nombre escrito en el libro de la vida, para que cuando venga ese periodo de sufrimiento nos portemos como hombres y mujeres valientes, porque va a haber muchos más problemas conforme los cristianos se acercan al final de los tiempos. Y en este tema, el libro del Apocalipsis es absolutamente claro, y lo vamos a ver en la tercera clase, de que la iglesia va a padecer bajo el reinado o la dictadura de un hombre despiadado que conocemos como el hombre de maldad o el anticristo. Entonces, esa es la primera razón, que la primera forma de enfrentar el sufrimiento, esperándolo, sabiendo que es normal, predicándolo como lo que es, como algo normal. La segunda forma de enfrentar el sufrimiento, y aquí voy a ir un poco más en detalle, así que aguántenme, quizá fueron pues algunas citas bíblicas, aquí les quiero hacer énfasis en el significado práctico de qué es lo que significa habiendo decidido que es normal, cuál debe ser nuestra actitud, y nuestra actitud debe ser de soportar, nuestra actitud debe ser de perseverar. Y esa es la segunda respuesta, que debemos enseñarle a nuestra gente a resistir la persecución cuando ésta venga. Como les dije en el libro del Apocalipsis, que es un manual para mártires, en el capítulo 14, en el versículo 12, dice, así se verá, aquí se verá, la fortaleza del pueblo santo, de aquellos que cumplen sus mandamientos y son fieles a Jesús. Este enunciado está escrito en medio de la gran tribulación, en medio de todos los desastres que están ocurriendo en el mundo, un llamado para la fortaleza de los santos. Porque no se trata de la fe con la que empezaste, sino más bien de la fe con la que terminas, la que al final va a decidir si eres salvo. Y ya hemos visto que en 2 de Corintios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice cómo nuestros sufrimientos son pasajeros, son momentáneos, son temporales. Son un medio de Dios para prepararnos para un peso eterno de gloria. Y debemos darnos cuenta que cuando la Biblia dice que Dios es bueno, significa que Dios es justo. Ahora, en nuestro lenguaje, en el idioma español, cuando decimos que
tuvimos unas buenas vacaciones o que tengo un buen perro, una buena mascota. Hemos ya denigrado el valor de la palabra bueno en nuestro uso moderno de la palabra. En el idioma cuando la Biblia fue escrita, decir que Dios es bueno quiere decir que todo lo que Dios hace es absolutamente perfecto. Simplemente es que hemos devaluado el significado, pero significa que Dios sabe el fin desde el principio, que puede decir exactamente hacia dónde está yendo tu vida. Y la fortaleza de la que habla el Apocalipsis comienza con confianza, con confiar en ese Dios y tener fe en que las decisiones que Él está tomando para tu vida van a ser las mejores. Y para que esta fe en ese Dios sea real, debe ser presente a lo largo de toda una vida. Porque tanto en hebreo como en griego, que son los lenguajes de nuestra Biblia, la palabra fe y la palabra fidelidad son intercambiables. Y los traductores frecuentemente tienen problemas en decidir cuál término utilizar en un contexto particular. Porque simplemente tener fe es ser fiel, y habiendo sido fiel, vas a tener fe. La evidencia de tu fidelidad se expresa en términos de tu vida, no de una decisión momentánea. Tu fidelidad es prueba de que tu fe original era real y por lo tanto persistió hasta el amargo final. Porque ciertamente el carácter verdadero de una persona no se sabe cuando el viento está soplándole en la cara y la brisa está tranquila y el mar está calmado. La verdadera prueba de aquellos que viven la vida cristiana, de su verdadero carácter, se observa cuando sufren. Aquellos que no sufren mucho, no crecen mucho. Y el intenso sufrimiento y persecución es una herencia común de las vidas de aquellos que alcanzan los más altos niveles de santidad cristiana, desde la época de la iglesia primitiva. Y aquel que persevere hasta el fin, dijo Jesús, será salvo. Y aquí en su segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Este soportar de tribulaciones es demostración, es evidencia del juicio justo de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y aquí este pasaje es muy importante, porque aquí Pablo les está diciendo que él se regocija y que presume acerca de los tesalonicenses en otras iglesias por la forma en la que ellos enfrentan las persecuciones, por cómo sacan algo bueno de ellas. Y lo mejor que puede hacer una persona, un creyente, cuando enfrenta persecuciones, no es simplemente resignarse y aceptarlas, sino convertirlas en algo positivo. Es como si alguien les estuviera lanzando ladrillos y tú agarras los ladrillos y te pones a construir una iglesia. Se trata de utilizar tus sufrimientos de manera que se conviertan en un aliado para ti. Y ya les he dicho anteriormente que qué tanto maduramos como discípulos depende en gran medida de nuestra actitud cuando nos enfrentamos con sufrimiento. Cuando nos enfrentamos a pruebas y aflicciones, la clave no es correr de ellas, sino abrazarlos como nuestros amigos, porque siempre hay un propósito de Dios cuando los cristianos sufren,
para mantenernos humildes y dependientes de Él para nuestro sostenimiento. La gente que realmente sufre en este mundo son aquellos que no conocen de Dios, que no tienen la experiencia de su presencia. Y ya les he dicho que la forma de experimentar la presencia de Dios es caminando con fidelidad y amor en ese camino de la cruz. Y a eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice que él le presume a otras iglesias acerca de los tesalonicenses. Se trata de que precisamente nuestros problemas y tribulaciones los conviertas en algo positivo y los utilices para edificar tu fe y para mejorar la forma en la que enfrentas dificultades. Y luego el apóstol dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Demostración, evidencia de que Dios es justo. El hecho de que sufras es increíble. Está diciendo aquí que mientras que la mayoría de nosotros pensamos que si tengo que sufrir es porque hice algo malo, y mientras que la mayoría de nosotros pensamos, ¿por qué? Pues, ¿qué hice para merecer esto? La forma del apóstol Pablo de ver la situación es la opuesta. Nunca decimos, no, Dios es absolutamente justo en dejarme sufrir de esta manera. De verdad que hizo algo correcto. Pero te das cuenta que es el hecho de que no sufras lo que sería injusto. ¿Por qué no deberías sufrir? ¿Has pecado, no? ¿Qué te hace tan especial para que no sufras? Y aún así, nosotros decimos que no deberíamos sufrir. Pero en el Nuevo Testamento, ellos sabían que debían enfrentarse a los sufrimientos de Dios, de tribulaciones permitidos por Dios, ya sea en esta vida o en la siguiente. Y la pregunta para la iglesia primitiva era, ¿en dónde los quieres? ¿En esta vida o en la siguiente? Porque al que Dios ama, castiga en esta vida. ¿Quieres que te castigue en esta vida o quieres enfrentar el castigo de Dios en la siguiente? Porque si el Señor no te castiga en esta vida, el Nuevo Testamento dice que es porque eres un bastardo. Y te va a castigar en la siguiente. Y créeme, va a ser mucho peor. Jesús en una ocasión dijo, arréglate antes de llegar a la corte, porque no tienes un fantasma de oportunidad de poder salir de la corte de Dios ileso. Arréglate con tu adversario yendo por el camino. En Hebreos 12 dice que no eres su hijo, a menos de que sufras persecuciones. Son los inconversos, los que tienen una buena temporada en sus vidas y disfrutan su vida y tienen una muerte pasiva y los ves tan tranquilitos y hasta sonriendo en su ataúd. Pero para él, el sufrimiento apenas comenzó. Pablo dijo, como les leí anteriormente, que todo aquel que quiere vivir una vida santa en Jesús sufrirá persecución. El sufrimiento es la medalla de honor del discípulo de Cristo. Es la evidencia y la prueba de que eres su hijo. Significa que Dios te considera digno de ser moldeado en un hermoso jarrón para su gloria. Como les expliqué anteriormente acerca de la parábola del alfarero. Significa que estás en el camino, en el proceso, en la vía de la salvación. El hecho de que eres corregido y que sufres pruebas y que sufres tribulaciones. Puedes sufrir en esta vida o puedes sufrir en la siguiente. Y es a través de gran tribulación que debemos entrar al reino de Dios, como dijo Pablo en Hechos 14. Entonces la ilustración aquí que les quiero dejar, porque me impactó cuando la escuché,
fue que hubo una reunión de oración en la India hace algunos años para orar por unos misioneros que habían sido secuestrados y torturados en Nepal. Y en la reunión de oración empezaron los cristianos en la India a rezar que por favor, Señor, protégelos, líbralos, no dejes que sufran más, etc. Hasta que después de varias oraciones hechas en un contexto humano, llegaron a una pequeña mujer hindú, anciana, y su oración fue: Dios, ¿por qué les permitiste a ellos el privilegio de sufrir por ti y no a nosotros? Y eso transformó completamente la reunión de oración. Entonces, soportar la persecución, porque Cristo nunca escondió sus heridas de ninguna persona que quisiera conocerlo, que quisiera seguirlo, que quisiera ser su discípulo. Ser cristiano no resuelve tus problemas, nada más cambias un paquete de problemas por otro. Pero qué paquete, porque es un honor, es un privilegio poder sufrir por Jesucristo, porque te está cambiando para que tu capacidad espiritual se incremente a través de ese don que es la persecución. Te está contando como digno de experimentar un nivel mayor de actividad del reino. Esa es la persecución. Y en el Salmo 73, el autor se queja de que la vida es injusta, de que si hay un Dios justo, debe haber una etapa después de nuestras vidas, cuando los males se deben corregir y los bienes se deben premiar. Y el autor del Salmo 73 está confundido y se queja con Dios. Y dice, ¿por qué es que los impíos mueren pasivamente en sus camas después de vivir una vida de abundancia y yo sufro todos los días? No vale la pena ser bueno. Hasta que, dice el Salmo, un día fui a la sinagoga, a la iglesia, y Dios me mostró el fin último de los impíos. Porque va a haber un día en que va a haber una gran reversa en las fortunas de toda la raza humana. Y en ese día, aquellos no que no conocieron a Dios, aquellos que no obedecieron a Dios, sufrirán grandemente. En aquel día vamos a estar maravillados de aquellos que creyeron, dice la Escritura. Y en ese asombro, esa maravilla, va a ser que cuando Cristo venga, vas a estar tan fascinado con la belleza de la persona de Jesucristo que vas a querer contarle a tu hermano que está al lado tuyo: ¡wow! Mira qué hermoso es. ¿No crees que es hermoso? Y al darte la vuelta vas a ver que tu hermano se ve exactamente igual a Jesucristo. Porque en Primera de Juan dice que cuando Él venga vamos a ser exactamente como Él. Cuando lo veamos, seremos como Él es. Porque la belleza de Jesucristo es tal que todo aquello que Él considera parte de la realidad de su mirada es hecho perfecto. Y esa es una realidad que vamos a retomar en algunos minutos. Así que quédense conmigo en eso. Pero, qué futuro más maravilloso espera a aquellos que han sufrido por el Señor. Es un honor, ese es el punto. Es por eso que el apóstol Pablo ora que podamos ser dignos de que Jesús considere el precio de la cruz como algo que valió la pena para poder obtenerte. Porque desgraciadamente yo creo que muchos creyentes no van a acceder a la plenitud
de la recompensa eterna que el Señor designó para ellos si hubieran obedecido por completo. Pero gracias a Dios porque las persecuciones nos ayudan a acercarnos más a ese objetivo que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Porque Pablo también escribió, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo escribió la carta a los Corintios alrededor del año 54 y en esa carta, como acabamos de leer, les está diciendo, yo estoy corriendo la carrera, no quiero ser descalificado, quiero el premio, quiero correr más allá, más lejos del regalo gratuito de la salvación, quiero alcanzar todas aquellas promesas que Dios me dio, disciplino mi cuerpo a menos de que sea descalificado. Voy por la meta, voy por el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, que fue lo que más tarde le dijo a los filipenses cuando escribió, yo prosigo a la meta para del premio del supremo llamamiento que está ordenado para mí. Yo voy a estar feliz en el cielo, pero quiero todas las recompensas que Dios me ha dado. Y aquí hay que recordar que todas las iglesias cristianas están basadas en Cristo. Pero de aquí en adelante, todo lo que se construye encima de Cristo es lo que es la diferencia entre diferentes iglesias. Para leerles específicamente el pasaje, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y esa es la diferencia. El fundamento es Cristo, pero qué construyamos encima de eso va a determinar nuestro crecimiento como discípulos y nuestras recompensas. Y aquí hay que notar que todavía más adelante en su vida, alrededor del año 68, es decir, 14 años después de que Pablo escribiera la carta a los Corintios, bueno, en realidad es la segunda, la primera que tenemos, le escribió a Timoteo diciendo, el tiempo de mi partida está cerca, Timoteo. Ya yo estoy para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y aquí le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, lo tengo. Ya Dios me ha mostrado que lo logré. Tengo el premio, tengo la corona, alcancé todo lo que el Señor me prometió, porque todos en el cielo vamos a tener vestiduras blancas, pero hay 22 tipos de recompensas distintas, tan solo en el libro del Apocalipsis, para diferentes grados de obediencia de los cristianos. Y cuando el apóstol dice aquí que esa corona de justicia es para todos los que aman su venida, no significa, si tú quieres ver el rapto, te va a tocar tu corona de justicia. No,
La mayoría no va a tener esa corona de justicia. La corona de justicia se le da a aquellos que están completamente comprometidos con Jesús en su narrativa del tiempo final y completamente han invertido su vida en esa narrativa al punto de llegar a perderla si es necesario y han sobrepasado y soportado todo sufrimiento y toda tentación y vas a tener esa corona como recompensa. No es una corona para todos. Y esa es la segunda, y tengo que apurarme, pero esa es la segunda cosa que debemos enseñarle a nuestra gente acerca de la persecución, y está muy clara. Es normal, ya vimos 10 pasajes del Nuevo Testamento y hay 100, pero no tenemos tiempo de verlos todos. Debemos soportarla, es la segunda. La tercera es que debemos sobreponernos a ella. Debemos estar por encima de las persecuciones, no debajo de ellas. Cuando un inconverso sufre, generalmente ese sufrimiento lo hace padecer. Cuando un cristiano sufre, su sufrimiento está por debajo de sus sentimientos y de su verdadero clima interior del corazón. Sobreponte a la persecución. ¿Cómo? ¿Cómo me sobrepongo? Bendiciendo a los que te maldicen, orando por los que te utilizan, no pagando mal por mal, siendo como el Señor. Así es como te sobrepones, así es como vences las persecuciones. Interesantemente, las promesas del libro del Apocalipsis son para aquellos que vencen, que prevalecen. No son para los creyentes, sino solamente para los vencedores. Debemos aprender a ser vencedores sobre la amargura, sobre el resentimiento, sobre la aflicción, y debemos aprender a hacerlo ahora, mientras tenemos pocos enemigos y nuestros problemas son relativamente pequeños. Debemos aprender a enfrentarnos al miedo, a ser sobrios, a resistir la tentación de quejarnos y de tener venganza. Y debemos resistir la tentación de hablar cualquier cosa que sabemos que no es verdad. Pablo dice en Romanos 12, no repagues a nadie mal por mal. Y es interesante que dice eso porque en un ambiente en el cual la tentación es vengarnos, tomar las cosas en nuestras manos, la voz de Dios nos llama a dejar el juicio en las manos de Dios. Y Pablo dice, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Y suena muy bonito hasta que te enfrentas con la situación. Y suena muy factible hasta que te das cuenta que estás siendo atacado por la gente dentro de tu propia comunidad. Ya ni siquiera por gente de afuera, de los de afuera lo puedes esperar, pero de los de tu propia casa. Y vemos esta cultura de traición más claramente, como les dije en la primera clase, en la vida de David. David fue engañado, fue traicionado por su esposa, por su primo, por sus sirvientes, por uno de sus hijos y por su consejero de la corte más cercano a él. David pasó 50 años de su vida con temporadas casi constantes de traiciones. Y aún así, podemos observar que en cada mover de Dios siempre habrá gente que el enemigo inspire, pero que Dios utilice para entrenar a sus jóvenes David, a todos esos Davides que Dios está levantando. Y aquí hay que notar que en cada situación de traición y de dolor
hay siempre dos caras de la moneda. Son dos caras que no son contradictorias. Son dos aspectos unidos de la persecución. Uno es el aspecto demoníaco y el otro es el aspecto divino. Nosotros normalmente pensamos más sobre el aspecto demoníaco y del ataque diabólico. Y por lo tanto respondemos en temor y en ofensa hacia Dios, porque no lo esperamos. Nos toma por sorpresa. Y si no estamos anticipando ser odiados, vamos a estar más vulnerables a sentirnos ofendidos. Pero lo que debemos hacer, como David lo hizo, es dejar el juicio en las manos de Dios. ¿Sabían ustedes que en una ocasión el rey Saúl estaba persiguiendo a David y a sus hombres con más de 3,000 soldados? No sabían exactamente dónde estaba David, pero sabían más o menos la zona, en Gedi, donde hay muchas cuevas. Y el rey Saúl entró a una de esas cuevas para hacer sus necesidades y resulta que de todas las cuevas donde pudo haber estado, en esa estaba David, escondiéndose de Saúl. Y ahí estaba Saúl solo. Y sus hombres le dijeron: David, no vas a creer lo que acabamos de ver. Saúl entró a la cueva, está solo, dejó su lanza lejos. Dios lo ha entregado en tus manos, David. Matémoslo. ¿Y qué dijo David? Ustedes saben la historia. No lo voy a tocar. Cuando salió Saúl, David le dijo: el Señor te entregó en mi mano, pero tú eres parte de la comunidad de Dios. Tú eres parte de mi comunidad cristiana. No te voy a tocar. Que Dios decida entre tú y yo. Y así pasaron 7 años de persecución. Y eventualmente Dios mató a Saúl. Pero durante esos 7 años hubo una segunda ocasión, una segunda vez, en la cual Saúl nuevamente entró a una cueva y se quedó dormido. Y los hombres de David le dijeron: ok, David, la primera vez no lo hiciste, pero esta vez no puedes dejarlo pasar. Dios te está dando esta oportunidad. Tienes que matar a Saúl. Ahí está. ¿Y qué dijo David? No. El tiempo de Dios y en la manera de Dios, no de la mía. Y David fue vindicado cuando se puso en las manos de Dios y dejó el juicio de su situación en las manos del Señor. Es la única actitud viable para un creyente, ponernos en las manos de su espíritu. Y aquí hay que recordar que esta frase de en tus manos encomiendo mi espíritu viene del Salmo 31. En tus manos encomiendo mi espíritu no significa: Señor, cuando muera, por favor llévame al cielo. No, significa: Señor, todas aquellas cosas que son entrañables para mí y que tocan las partes más profundas de mi corazón, mi reputación, mis finanzas, mi vida familiar, las confío en ti, las pongo en tus manos. O en el caso de Jesús, mientras estaba en la cruz: Señor, mis promesas mesiánicas, mis nuevos líderes que he entrenado por estos 3 años, mi futuro lugar como rey, todo lo pongo en tus manos, Padre, para que tú cumplas tus promesas en tu tiempo y a tu manera. Y esto me recuerda esa actitud ante la traición. Me recuerda la historia de un cristiano conocido como el hombre celestial, que hay un libro que escribió él que se llama El hombre celestial, es un apodo que le pusieron. Es el hermano Jun. El hermano Jun sufrió terribles torturas estando en prisión en China.
las torturas más dolorosas que se puedan imaginar. Le sacaron las uñas, le quebraron las piernas, lo latigaron, le dieron choques eléctricos, cualquier cosa que te imagines. No les digo más porque censuran el video. El hermano Yun dijo de viva voz que fue más doloroso para él cuando salió de prisión y escuchó los rumores de otros creyentes que le dijeron, que decían que era un hipócrita y un mentiroso y no creían cómo escapó de prisión, porque el hermano Yun escapó de prisión, de la máxima seguridad de prisión, por un milagro del Espíritu Santo sobrenatural. Y los mismos cristianos le decían que era un mentiroso. Y él dijo, es más doloroso. Y yo me quedé pensando, no, come on, no es cierto. Pero dice, no, sí lo es. La traición de tus propios hermanos es más dolorosa que las golpizas y las palizas que me pegaron en la cárcel. Así que cuando decimos, Dios, tu tiempo es perfecto, ese meme que normalmente ven ustedes en Facebook, que dice, Señor, tus tiempos son perfectos, mis tiempos están en tu mano, significa más que solamente lo de un día voy a ser rico, pero ahorita no, un día voy a encontrar a la persona de mis sueños y voy a estar tranquilo hasta que eso ocurra, ¿no? Significa, Señor, tengo un compromiso de mi corazón que tú, Señor, vas a contestar en el tiempo que tú quieres, en la manera que tú quieres, y vas a llevar mi vida en los propósitos que tú quieres. Puede ser que pasen muchos años, puede ser que no ocurra en esta vida, sino en la siguiente, pero esa actitud de en mis manos en tus manos pongo mi espíritu, es la actitud que vemos en Primera de Pedro, en el capítulo 2, que dice Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, y aquí está hablando de la crucifixión, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la actitud. Así es como nos sobreponemos a la persecución. La cuarta, y ya se me acaba el tiempo, debemos enseñarle a nuestra gente a regocijarse en la persecución. Por increíble que parezca, los cristianos en la iglesia primitiva se regocijaban de que eran dignos de sufrir. Ya les conté el ejemplo de la India, pero Pablo dijo en Colosenses, en el primer capítulo de Colosenses, dijo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué creen ustedes que es lo que falta de las aflicciones de Cristo? A ver, Pablo, no. Ve a leer el libro de Romanos, Pablo, para que corrijas tu teología. Este será el viejo fariseo saliendo a relucir, diciendo, presumiendo cómo son sus sufrimientos en los que se regocija porque complementan los insuficientes sufrimientos de Jesucristo. Porque les voy a decir una cosa, si ustedes hubieran conocido al apóstol Pablo, se hubieran quedado horrorizados y se hubieran preguntado, ¿qué tren le atropelló a este pobre hombre? Su cuerpo estaba cubierto de la cabeza hasta los pies por cicatrices, había estado encadenado, lo habían puesto en unas barricas
que son lugares de madera en donde meten tus pies y de ahí no te puedes mover. Lo habían golpeado con palos, lo habían azotado y en una ocasión lo apedrearon al punto tal que lo dejaron por muerto y lo abandonaron. Este hombre tenía una apariencia que yo creo que en la noche te hubiera asustado. Para peores, tenía una deficiencia física que no sabemos exactamente cuál es, pero creemos que se aproxima a un tipo de catarata o de glaucoma. Pero aparte de eso, sufría en la carne con un aguijón enviado por Satanás. Entonces, estamos hablando de un hombre que se ve que está todo amolado, que está escribiéndole la carta a los colosenses mientras está encadenado a un soldado romano y que sin embargo les dice, estoy tan feliz de mis sufrimientos que están completando los sufrimientos de Cristo. ¡Wow! Estoy tan contento. ¿Ah? ¿Es un masoquista? ¿Es un perverso? ¿O por qué está tan feliz? Está feliz porque estaba ayudando a completar en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Esa es la razón. Y hay muy pocos versos en la Escritura que han sido más malentendidos que precisamente Colosenses 1:24. Porque tomado en su contexto lógico, quisiera decir, o algunos lo malinterpretan como que quiere decir, que la cruz ha sido insuficiente para salvarme de mis pecados, que debo agregar a los sufrimientos de Cristo algo más de mi propio sufrimiento. Quiere decir, para aquellos que lo malinterpretan, que de alguna manera yo debo completar el sacrificio de Cristo para poder alcanzar el perdón de mis pecados. Que de alguna manera su dolor no me llevó todo lo que tenía que llevarme hasta el 100% del camino. Me llevó, digamos, a un 80% del camino, a un 90% del camino. Y que lo que debo hacer es penitencia, algún tipo de penitencia después de la confesión, por ejemplo, en la tradición católica romana, para poder completar el perdón, para poder cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo. Ese ha sido uno de los entendimientos, en mi opinión, erróneos acerca de este pasaje. Porque obviamente si tú participas de alguna manera con tus propias penitencias en tu propio proceso de perdón, entonces eso crea en nosotros un cierto orgullo. Calma nuestra conciencia. La pregunta aquí es si Pablo se está regocijando en que él está pagando un poquito de la deuda que le debe a Dios por sus pecados y que esos sufrimientos que él está pagando tienen el efecto de completar el proceso de salvación de su alma que Cristo comenzó en la cruz. Esa es la pregunta. ¿Será eso a lo que Pablo se refiere? No. Cuando Jesús murió en la cruz, Jesús hizo un sacrificio completo, perfecto y suficiente por tus pecados y por todos los del mundo. Jesús, en cuanto al sacrificio se refiere, no tiene nada más que hacer. Consumado es. A los sacrificios a los que se refiere, a los sufrimientos a los que se refiere, son otro tipo de sufrimientos. La palabra traducida como los sufrimientos de Cristo, aquí, las aflicciones de Cristo, en este versículo, es una palabra que nunca se utiliza para describir la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa que Cristo no ha dejado de sufrir.
Tú puedes suponer que una vez que Jesús murió, sus sufrimientos se acabaron, que una vez que la cruz quedó en el pasado, ya no tiene más sufrimientos. Pero eso no es así. Si yo tuviera que completar los sufrimientos de Cristo, entonces ese proceso de completarlos sería la base, porque en realidad este es el origen de esa base, sería la base de la doctrina del purgatorio. Al yo ser capaz de completar los sufrimientos de Cristo, el sacrificio de Cristo por mis pecados, estoy de alguna manera siendo purificado en esa obra. Y de aquí nace la doctrina del purgatorio, como les digo. Hay 3 razones por las cuales el purgatorio no existe en la Escritura, ni tampoco, aun por más lógico que parezca, es una doctrina bíblica. Digo que es lógico porque es razonable pensar que un cristiano que no está suficientemente preparado para acceder al cielo inmediatamente después de morir, tiene que pasar por un proceso de purificación hasta que llega el punto en el que está suficientemente limpio para poder entrar al cielo. Tiene un sentido lógico. Pero las 3 razones que propongo para que eso sea incorrecto, la primera, que no es razón, pero para empezar, no existe en el Nuevo Testamento un solo pasaje que diga en claro y simple lenguaje que el purgatorio existe. Y eso por principio de cuentas nos debe poner en alerta. Existe una generación a la que Jesús le predicó, y eso está en Primera de Pedro. Le predicó a la generación entre el día de muerte de Jesús y el día de la resurrección. Cuando Jesús estuvo muerto, le contó a Pedro, después de su resurrección, cuando Pedro le preguntó, Señor, ¿en dónde estuviste? Jesús le dijo, estuve predicando, Pedro. ¿Ah? Sí, estuve predicándole a los que en otro tiempo murieron, a la generación que se burló de la salvación de Dios en los días de Noé, que es la única generación que le puede reclamar a Dios Todopoderoso que les cortó antes de tiempo su habilidad de arrepentirse, porque mandó el diluvio. Y esa es la excepción en Primera de Pedro. Pero esa doctrina del purgatorio utiliza este pasaje que acabamos de leer en Colosenses y ese pasaje en Primera de Pedro para justificar una doctrina no bíblica. Utilizan también un tercer pasaje en el que Jesús narra o dice, ya lo mencionamos en esta clase, que te arregles antes de llegar a la corte. Una vez más, el significado implica en la doctrina católica que tú puedes por tus propios esfuerzos completar los sufrimientos de Cristo después de tu muerte y acceder a la salvación completando con esa purificación lo que te faltó. Es una aberración porque, como les voy a explicar aquí, los sufrimientos de Cristo están completos. No hay nada que agregarle a los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo a los que se refiere Pablo son parecidos a los sufrimientos de una mujer después de que da a luz. Cuando una mujer da a luz, sus dolores no terminan ahí. Le queda todo el sufrimiento que les resta a lo largo de su vida por criar a ese hijo. Tú puedes pensar que una vez que Jesús murió dejó de sufrir, pero Él sigue sufriendo sobre todos aquellos que Él quiere traer a la estatura del varón perfecto. Sus sufrimientos, los sufrimientos de Cristo, no se han acabado. Sus sufrimientos por el pecado se han acabado. Aleluya, no hay nada más que hacer. Pero sus sufrimientos físicos por su iglesia, por su cuerpo, no se han terminado. Jesús todavía está sufriendo por mí, todavía está sufriendo por ti. ¿Qué clase de sufrimiento? Es un sufrimiento diferente. Es un sufrimiento diferente al de la cruz, por eso les decía que es una palabra diferente. Y esa es una de las 3 razones por las cuales el purgatorio no es correcto. En primer lugar, porque Jesús ya pagó por mi salvación y no hay nada más que hacer, no hay nada más que agregar. ¿Por qué tengo yo que pagarla? Es una malinterpretación de este versículo en Colosenses.
La segunda razón es porque ya no tengo un cuerpo. Pablo dice, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo es un amigo herido que un día va a ser restaurado a la imagen y semejanza de Dios. Pero este cuerpo que ustedes ven aquí, se lo van a comer los gusanos. Es un cuerpo que se va a pudrir porque es el pago de una persona que lo ha habitado, es el pago porque lo ha habitado una persona podrida. Este cuerpo va a morir y en su lugar el Señor nos va a dar cuerpos nuevos. El proceso de salvación incluye tu cuerpo. El cuerpo es el medio a través del cual la vanagloria de la vida, the pride of life, the vainglory of life, and the lust of the eyes, perdón, en inglés me lo sé más, son la forma en las que las tentaciones llegan a nuestro corazón. Y que en el purgatorio ya no tengo cuerpo. Segunda razón. Tercera razón es que, como les dije anteriormente, que íbamos a volver a este tema, cuando tú estés viendo la segunda venida del Señor y alces a ver a tu compañero y digas, hermano, mira, el Señor, vas a sorprenderte de que está transfigurado como Cristo. La Biblia habla de que aquellos que están esperando su venida vamos a ser en un instante transfigurados, exactamente como Él. Y créeme, eso no va a incluir pecado. Vas a ser completamente transformado. La forma en que va a decidir si vas a ser completamente transformado no es tu nivel de alcance de santidad, sino tu deseo de obedecer al 100%. Entonces, no tienes cuerpo, el sacrificio de Jesús es completo y cuando llegue te vas a transformar por completo. El purgatorio no existe. Desgraciadamente es una tradición que lógicamente se ha inferido a lo largo de muchos años. Pero bueno, les estoy predicando al coro porque yo sé que la mayoría de las denominaciones evangélicas tampoco creen en el purgatorio correctamente, pero hay muchas personas creyentes, generalmente católicas, algunos anglicanos que creen en ese concepto. Ahora, volviendo al tema de Colosenses 1:24, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que está cumpliendo los sufrimientos de Cristo? Que en su carne está cumpliendo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Bueno, si el sacrificio de Jesús fue suficiente, si la salvación que obtuvimos en Cristo y los sufrimientos de Cristo están completos en la cruz y la palabra sufrimiento en este pasaje es distinta a la palabra de sufrimiento que se utiliza en la cruz, entonces los sufrimientos de esa mujer después de dar a luz son los sufrimientos de Cristo. Para pagar el precio de nuestra salvación, la sangre de Cristo fue suficiente. Ese fue el precio para poderte hacer que nacieras. Volviendo a la analogía de esa mujer, madre que da a luz un hijo. La cruz te ayudó a nacer, te concedió el nuevo nacimiento. Pero de ahí al dolor que va a experimentar la iglesia, el cuerpo de Cristo, ayudándote a crecer, hay un largo trecho. Esa es la misión de la iglesia. El dolor que experimenta Cristo a través de los miembros de su cuerpo que te están ayudando a crecer hasta que la imagen de Cristo sea replicada en tu vida. En otro pasaje de la Escritura, el apóstol Pablo dice, sufro labores de parto hasta que Jesús sea formado en ustedes. Y aquí estaba hablándole a cristianos que ya habían sido perdonados, a hombres y mujeres nacidos de nuevo, con una vida nueva en Cristo, pero que sin embargo no habían alcanzado el nivel de la estatura del varón perfecto. Y ese dolor de crecer es un dolor real y alguien lo tiene que experimentar. Es el dolor que Cristo experimenta por aquellos que no quieren crecer. Es un dolor real, causado por el amor profundo que el Señor siente por nosotros. Esos cristianos necesitan de una misión especial
de la iglesia y es una misión que involucra dolor físico. Y este sufrimiento es experimentado por hombres y mujeres como Pablo, que predican la palabra de Dios, que instruyen a otros, que oran por otros, que ejercen el don de milagros, que forman nuevas iglesias y que en su cuerpo sufren las aflicciones de predicar el evangelio. Es el producto del dolor de criar a los hijos de Dios, al final. No solamente existe en los cuerpos de otra gente, sino también existe, no solamente no existe en el cuerpo de Jesús como tal, porque Jesús ya no tiene un cuerpo físico en este mundo, lo tiene en el cielo, y la única forma de sufrir en esta tierra es a través de esos hombres y mujeres como Pablo, que están edificando a su pueblo, que están fortaleciendo a su iglesia, que están llevándolo al cuerpo de Cristo a su madurez. En esos cuerpos es en los cuales Jesús está sintiendo esa agonía. Entonces, aleluya, aleluya, dice Pablo, aleluya porque estoy sufriendo. No sé si me explico, pero ese es el contexto que solamente un cristiano verdadero puede aprender, porque entonces valoras tu sufrimiento de una forma completamente diferente de la que una persona que no conoce a Cristo lo haría. La mayoría de aquellos que sufren se quejan, murmuran, esperan que sus sufrimientos terminen lo más rápido posible, incluso pierden su fe. Por el contrario, un cristiano, como dijo Santiago, hermanos, regocijaos cuando os veáis en diversas pruebas y tribulaciones, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia es una característica, es una virtud, es algo que eres y tiene una correlación directa con algo que haces, que es la perseverancia. Si eres paciente, ejerces la perseverancia. Si vives una vida dura, vas a tener resistencia. Y es una bendición crecer y que es una bendición que es opuesta al consejo que normalmente te daría cualquier persona en el mundo. En el mundo te van a decir, trata de evitar a toda costa el sufrimiento. Y es verdad que muchas personas tienen éxito en evitar el sufrimiento. Pero la Biblia te enseña a que te consideres bienaventurado cuando eres digno de sufrir. Entonces espero que me esté comunicando, pero aquí les quiero recordar que en el libro del Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, se nos recuerda específicamente que hay 2 iglesias a las cuales Cristo no criticó. Una de ellas fue Esmirna, que está en Turquía. La ciudad se le llama el día de hoy Izmir, y la otra fue Filadelfia. Y mientras que Filadelfia no recibe críticas, el Señor dice que tienen un poco de fuerza espiritual. En cambio, a la ciudad de Izmir o de Esmirna no se le critica. El Señor no la critica. Y la razón principal es porque estaba sufriendo ardientemente. Y hasta el día de hoy, cada miembro de la pequeña iglesia que sobrevive hasta nuestros días en la ciudad de Esmirna es un miembro que ha sido encarcelado por Jesús. Jesús los ama. Son especiales para Jesús. Y cuando tú conoces a un cristiano que ha sufrido por Jesús, estás conociendo a un santo. La última, ya para terminar, le tenemos que enseñar a nuestras congregaciones historia de la iglesia. Historia de la iglesia, la quinta. Como creyentes en el siglo XXI, debemos aprender cómo nuestros padres murieron por Jesús. Debemos recordar que si lo negamos a Él, Él nos va a negar a nosotros. Y francamente no puedo pensar en nada más terrible que llegar al gran día del juicio final y que Jesús diga, no conozco a Eduardo Andrade. Sería lo más devastador que le puede suceder a un ser humano. Y ese
es el costo de negar a Jesucristo, como Pedro lo hizo el día de la crucifixión, que negó al Señor porque no pudo tolerar ni siquiera a una niña esclava que lo cuestionó. Les voy a contar un ejemplo que me ha siempre impactado, ya para terminar, que es una historia real que ocurrió en el Imperio Romano. Hay un caso registrado en la iglesia primitiva de una muchacha romana que tenía un bebé recién nacido y la arrestaron. Y los soldados pusieron al bebé recién nacido en la celda contigua. Cerraron la celda y le dijeron, puedes alimentar a tu bebé de pecho, lo tenías que amamantar, ciertamente, más en esos años no había fórmula. En cuanto niegues a Jesús, lo puedes alimentar, ¿ok? Y el bebé lloró y lloró y lloró, hasta que gradualmente sus llantos desaparecieron. Y esa muchacha, tengo el orgullo y el placer de decirles que no negó a Jesucristo. Prefirió que muriera su bebé. Gradualmente los gritos de hambre de su bebé cesaron y el bebé murió. Y las autoridades se enojaron tanto de ver su fe que ordenaron calentar una placa de acero y la frieron, la hicieron frita en vida. Y esa era la calidad de testimonio cristiano que existía en aquellos días. La historia de la iglesia es una larga cadena de sufrimiento. El otro día estaba viendo un libro que se llama La historia perdida del cristianismo, que narra la historia de 1000 años de los cristianos en el Medio Oriente y en el Lejano Oriente. Y narra cómo sufrieron, narra cómo las iglesias en el norte de África fueron destruidas por los musulmanes, narra cómo las iglesias en Japón, ¿sabían ustedes que Japón estuvo a punto de convertirse en una nación cristiana cuando el evangelio llegó a través de China por la carretera de la seda? ¿Y dónde están esas iglesias hoy? ¿Dónde están esos cristianos? ¿Por qué desaparecieron? Porque sufrieron y porque estuvieron dispuestos a pagar el precio final por su maestro y su Señor. Y en el contexto que vamos a vivir en el siglo XXI, pienso que vamos a llegar círculo completo a esos días de historia de la iglesia. Pero desgraciadamente la mayoría de personas, de cristianos en este país, piensan que después de la era de la iglesia hay un gran hueco y llegamos al año que nació mi pastor. Y en medio, no sé, seguramente Dios le habló a alguien. Es preciso enseñar historia de la iglesia a nuestras congregaciones. Y aquí termino esta segunda sesión. En la tercera vamos a cerrar con qué no enseñar. Y quizá va a ser una sesión más breve, así que los veo a la siguiente sesión. Amén.